¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, presentamos a la profesora entonces, que hoy nos va a dar la ponencia. La profesora, su nombre es Elizabeth Margot Costa Pérez, que la mayoría supongo que ya la conocen. Es profesora de educación media con especialidad en química. Tiene formación en posgrado con diploma en evaluación de aprendizaje de la Universidad Católica de Uruguay. Formación de maestría en educación ambiental de la UDELAR. Ha hecho cursos de aprendizaje basado en proyectos, cursos en desafíos de diseñar secuencias de aprendizaje en entornos virtuales desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión, cursos nucleando virtual, usos prácticos de tecnología nuclear y manejo de herramientas informáticas innovadoras para la docencia de ANEP, sistematización de experiencias educativas, taller de escritura académica y profesional, curso de dificultades de aprendizaje del MEC, capacitación de sensores físico-químicos de laboratorios, curso de pensamiento computacional de la URT, cursos de nuevas formas de evaluar para nuevas formas de aprender, cursos de enseñanza de ciencias con enfoque de indagación. Tenemos también producciones académicas. Tiene publicaciones en formación docente, escuela y ciencia, compartiendo rumbos, número 6, año 2018-2019, las actividades prácticas, diseño de una intervención didáctica basada en el modelo de enseñanza de indagación, revista Enseñanza de Química, del CFE, las actividades prácticas, guía de videos y fichas de discusión para cursos de bachillerato de química, recursos publicados en el repositorio virtual, procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales del Congreso Uruguayo Virtual de Educación ITIC. Y en la parte de extensión, mención especial en concurso nacional, los docentes tienen la palabra, de la edición 2019, relato una innovación, experiencia de extensión, Día de la Ciencia y Tecnología, primer premio en las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, de EMS, de Ceibal, de 2024. Ha tenido varias ponencias en congresos o eventos académicos, en congresos de química, conferencias de las actividades prácticas basadas en el modelo de indagación, las actividades prácticas, diseño de una planificación basada en los modelos de enseñanza de indagación, a reciclar, se empieza por casa, es otra ponencia, proyecto de educación ambiental, diseño y, este es otro, diseño y dictado de taller de actualización docente, qué pensar al evaluar, ¿tá? Tenemos varias participaciones en los congresos. Esto es parte del currículum de Elizabeth. Así que Bueno, cuando muchas quieras. gracias, Fernanda. Muchas gracias. La verdad que Es me puse a parte. escuchar y digo qué cantidad de cosas que he hecho, qué impresionante. Me Eh, faltó un montón en realidad. dejemos por ahí que uno, ¿en qué tiempo hace tanta cosa uno? Bueno, buen día para todos. Estoy muy agradecida de encontrarme acá con colegas y con compañeros y sobre todo agradecerles que a esta altura del año se hayan conectado a una ponencia un sábado de mañana, sabiendo que estamos todos, bueno, agotados del año de trabajo y bueno, y en un periodo bastante especial. Les voy a compartir y les voy a contar un poco cómo surgió esta ponencia que nosotras diseñamos con la profesora Ana Claudia Sosa en el marco de un coloquio que ya es el segundo año que se realiza en el IFED de Rocha, que recibimos estudiantes y docentes de Porto Alegre, de la Universidad de la Educación. Entonces, desde el Departamento de Ciencias siempre generamos alguna propuesta de taller o de ponencia o de actividad para los estudiantes y los docentes. Entonces, en este caso, con Ana, bueno, diseñamos una actividad que nos permitiera pensarnos un poco desde las ciencias naturales y de qué
miradas tenemos del pensamiento científico y cómo las transmitimos en nuestras propuestas de aula, ¿no? Entonces, por un lado, pensar, ¿no? Qué transmitimos cuando diseñamos una clase y después pensar también cómo podemos hacer visibles, o sea, que emerjan esas concepciones que nosotros tenemos y intentar, en el caso bueno, de una concepción muy marcada que tenemos todos los docentes, que ahora vamos a conversar sobre ella, intentar realizar algunos ajustes o algunas modificaciones para enriquecer nuestras prácticas. Entonces, para empezar un poquito, a mí me gustaría que ustedes se tomaran un minuto para pensar qué significa que algo sea científico para ustedes. Como todos acá somos docentes, creo que todos los que veo son de química, aunque hay algunos nombres que no conozco, pero ¿qué significa que algo sea científico? Bueno, yo les cuento un poquito lo que pienso en mi caso. Eh, Dentro de las concepciones, cuando a mí me dicen qué significa que algo sea científico, siempre pienso, bueno, en la evidencia, pienso en la prueba, ¿sí? Pienso, y no tratar de ser completamente honesta, en algo verdadero o en algo que me ha convencido a mí, por lo menos, y para mí se ha integrado como algo validado. ¿Sí? Esas son como mis ideas con las cuales tengo que ser muy honesta porque son parte de mi proceso de formación, ¿no? Obviamente, primero como estudiante y después como docente. No sé si alguno quiere compartir qué pensó cuando escuchó qué significa que algo sea científico. Sí, cuando se aplica el método científico, cuando lo ponemos a prueba, cuando hay respuestas anticipadas, hay hipótesis. Dejo por ahí porque mis perros no. Está complicado. No, no te quieren escuchar hablar. Bien, muchas gracias. Cuando Jorge, hay una comunidad científica también que lo valida, ¿no? bien, la validación, perfecto. Ujú. Para mí también un proceso ordenado como de investigación, ¿verdad? Que tiene etapas. Bien, impecable. Y ahora la siguiente pregunta va en la línea de por qué uno piensa así, ¿no? Y de dónde vienen estas respuestas y qué concepciones de ciencia subyacen. Muchos surgió, ¿no? El proceso ordenado, la metodología, la validación, ¿sí? El hecho. Y fíjense que llevando estas ideas, ¿no? A un extremo, porque hay un enfoque detrás de todos estos relatos, ¿no? Que tienen que ver con el conocimiento científico, ¿no? Entonces, Melina Furman plantea un ejemplo, ¿no? De Marcelino Cerejedo que dice, podríamos, ay, se me fue perdón, que se me fue, disculpen, que apreté algo, quería mover, porque no los veía. Denme un segundo. ¿Ustedes ven la pantalla ahí? Sí, la que no la veo soy yo. Ahí dice llevándolo al extremo. Sí, espera un poquito que me quedó a mí desordenado. Ay, que estoy con Denme un segundo porque estoy con una cuestión de cómo se ve para mí. Entonces dice, llevándolo a un extremo, entonces la autora dice, bueno, un espíritu me reveló que la clorofila es la molécula que las plantas utilizan para captar la luz del sol, ¿no? Entonces, si uno piensa en ese enunciado, cuando lee la clorofila es la molécula que las plantas utilizan para captar la luz del sol, esa parte del enunciado no tiene cuestionamiento, es válido, es correcto. Hay múltiples evidencias, si nosotros lo pensamos hoy en día, de ese enunciado. Ahora, cuando el enunciado comienza con un espíritu me reveló, eh, ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionar, ¿no? Cómo se obtuvo ese conocimiento. Y por otra parte, pensemos la forma de obtención, que es obviamente sobrenatural, un espíritu, pero si nosotros solo enfocamos la última parte del enunciado, no deja de ser algo científico, porque es correcto, porque hay otras evidencias que lo van a validar, hay una aceptación, pero el proceso de obtención de ese enunciado es completamente natural, sobrenatural. Entonces,
Acá es que bueno, estoy teniendo un problema con la presentación. Acá es cuando nosotros empezamos a observar algunas concepciones que tienen que ver con la ciencia como un dogma, ¿no? Y con la verdad, ¿sí? Arraigada a esa concepción. Surge, por supuesto, en esta concepción de ciencia como un dogma, el método científico como pilar, ¿sí? Bueno, el experimento, la evidencia, la hipótesis, la ley, la teoría, la validez. Entonces, esta idea de que la ciencia tiene leyes y reglas universales va justamente en detrimento de los procesos reales de generación del conocimiento científico, porque deja de lado todo lo que tiene que ver con las complejas condiciones en las cuales se genera. Estamos hablando de el momento histórico, quiénes eran las personas, qué hubo que diseñar para que ese conocimiento científico llegara a pasar por todo ese proceso y que hoy nosotros como transmisores del mismo, que es lo que terminamos siendo, dejando de lado toda esa historia, esas condiciones, básicamente minimizar, ¿sí? La idea del conocimiento. Ahora, Fuhrman también plantea y cita a Richard Feynman que saber ciencia es tener la capacidad de dudar de los expertos, ¿no? Y esta duda sobre los expertos habitualmente es la mirada menos habitual. Generalmente cuando los expertos publican, proponen, dicen, no se duda de ellos. Y en realidad, si nadie dudara de los expertos, la generación de conocimientos ya se habría terminado. Ya tendríamos todos los libros escritos y no tendríamos movilidad del pensamiento científico. Entonces, en realidad, la mirada más habitual de la sociedad es justamente en sentido contrario de cómo se mueve la generación de conocimiento. Y acá ya podemos empezar a hablar, ¿no? de nosotros como docentes, y sabemos todos que nosotros no generamos el conocimiento, pero mantener este tipo de prácticas lo único a lo que contribuye es a fortalecer esa visión del contenido y de reproducción del saber, ¿sí? Si nosotros solo nos concentramos en la ley, si nosotros solo nos concentramos en los enunciados y perdemos de vista todo el carácter, ¿sí? investigativo detrás y todo el carácter histórico y social que tiene la ciencia, lo único que estamos haciendo es fortalecer, ¿sí? el contenido como tal, ¿sí? el conocimiento como tal, y reproducir básicamente los saberes que ya han sido aceptados. Vamos a analizar un poquito un ejemplo que nos va a permitir, que es muy conocido por todos, que tiene que ver con Rutherford y el modelo planetario. ¿Sí? Yo seleccioné un video de internet, el video, la calidad no es muy buena, pero sí lo que aparece, no he logrado el original. Me confirman si pueden verlo. Hace tan solo 100 años, el átomo era solo una teoría. En Sí, los se ve y se siglo escucha. XX se creía que si los átomos existían, eran caparazones vacíos o pequeñas bolas sólidas. Pero después una investigación lo cambió todo. Se trató del estudio de Ernest Rutherford, el Sherlock Holmes de la física de partículas. Steve Nunn es profesor del MIT y dirige un equipo en el mayor acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones de Europa. Steve va a reproducir uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia, la investigación de Rutherford en la estructura del átomo. Este experimento es como el de Rutherford. Hemos utilizado las mismas láminas de oro y hemos enviado miles de partículas a través de ellos. Rutherford pensaba que las partículas irían directamente a través y no se desviarían, pero no fue eso lo que pasó. El experimento de Rutherford es como disparar balas en un almíbar. Las partículas serían las balas y los átomos de la lámina de oro sería el almíbar. Si el almíbar está vacío, las balas lo atraviesan. Pero si está lleno de balas de cañón, las balas rebotan.
No obstante, si hay bolas de cañón en el centro, algunas de las balas rebotan. Y eso fue lo que pasó. Cuando Rutherford disparó las partículas, la mayoría lo atravesaron directamente. Sin embargo, algunas rebotaron del centro del objetivo y se pusieron en duda los conocimientos del tiempo que se tenían hasta entonces. Había algo pequeño y duro que estaba dentro de la cubierta del átomo. Esta es la prueba de que hay un pequeño, un diminuto objeto en el corazón del átomo, la alta densidad del núcleo rodeada por la inmensidad del espacio vacío. Bueno, este fragmento en realidad que seleccioné de el experimento de la lámina de oro nos sirve un poquito para reflexionar, ¿no? El proceso mental, ¿no? El experimento uno lo mira o tal vez lo mira, para mí tiene, y esto lo digo con honestidad, tiene más valor el experimento, ¿no? Que el modelo. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta diferencia o esta valoración diferente del experimento del modelo? Yo miro con los chiquilines este video y empiezo a preguntarles a ver ellos qué opinan, qué conclusiones podrían haber sacado, qué les parece o qué tipo de construcción ellos podrían realizar. En realidad, en la mayoría de los cursos, uno a lo que va es a esto, al modelo planetario y dice, bueno, que Rutherford se inspiró en el sistema solar, pero cuando nosotros hacemos una reflexión de lo que estamos transmitiendo con el modelo de Rutherford, en realidad tenemos que plantear que es una construcción que salió de la imaginación de Rutherford, que sí tenía una analogía, pero que si se hubiese dado como válido y nadie se lo hubiese cuestionado, ¿sí? Nosotros seguiríamos transmitiendo un modelo con errores conceptuales. Y fíjense el espacio que ocupa Niels Bohr como discípulo, como estudiante de Rutherford, bueno, que cuestionó, a ver, ¿cómo es esto del giro de los electrones alrededor del núcleo y que siempre están girando, ¿sí? Y pueden estar girando. ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas que hizo Bohr, que son básicamente las que tiraron abajo este modelo, ¿no? Porque evidenciaron que sí, es precioso, que podríamos después sentarnos a conversar por qué este modelo tiene tanta aceptación y se transmite y se mantiene año tras año y a los chiquilines les preguntas cuando describen un átomo en su memoria, esta es la imagen como más fuerte, más consolidada, por lo menos en los años en los que yo he compartido en las aulas, les pregunto a los chiquilines y siempre me aparece la descripción de este modelo, lo cual me resulta bastante interesante de investigar cómo nosotros consolidamos a veces modelos en los estudiantes o reforzamos modelos que se arraigan, que ellos los adoptan a pesar de que conceptualmente tienen errores y no trabajamos justamente sobre esos errores que tienen esos modelos y cómo fue el proceso que fue dando lugar a la sustitución o a la corrección o a la adopción de otro modelo que es un proceso histórico y las relaciones detrás, ¿no? De esa construcción. Volvemos, bueno, quién era Bohr, quién era Rutherford, dónde estaban, cómo trabajaban. Entonces, y acá hay una distinción que a mí me gustaría hacer y que sobre todo se refuerza desde la enseñanza primaria, pero nosotros también tenemos como un foco en ella, en estas tres palabras, ¿no? La experiencia, el experimento y el modelado, ¿no? Cuando Bachelard dice que no hay continuidad y que creer que hay continuidad entre las tres, ¿sí? Genera inconvenientes o obstáculos en el desarrollo de pensamientos más complejos. La experiencia es lo que nosotros tenemos a simple vista, sin ningún tipo de intención. Y yo que trabajo en formación docente siempre veo a los practicantes de magisterio buscar algo, ¿sí? Como para empezar. Dice, yo necesito partir desde algo, ¿sí? Que los chiquilines vean, que conozcan, que los niños, ¿no? Que vean y conozcan. Bueno, eso es una experiencia, está ahí, está a simple vista. Ahora, cuando nosotros pasamos al experimento, ya salimos de lo vivencial. ¿Por qué? Porque el experimento tiene un diseño y tiene una intención del investigador de obligar a la naturaleza a comportarse de determinada manera controlando variables, poniendo el foco en un aspecto, haciendo como una limpieza de todo lo otro que puede influir. Entonces, la experiencia del experimento
¿sí? No es un salto de una a la otra y no va a operar con las mismas reglas. Y después, que es lo que plantea justamente Bachelard, que el error de querer pasar al conocimiento científico como que es un proceso lineal y directo, y no lo es. El modelado, ¿sí? Es una construcción, como veíamos en el caso de Rutherford, que es una construcción teórica que responde a una persona. Entonces, sin querer adelantarme a alguna de las sugerencias, bueno, yo intento trabajar un poco en esto del modelado y que los estudiantes puedan construir sus propios modelos y cayendo justamente en errores, como caen muchos científicos cuando diseñan un modelo que se prueba y sirve para ciertos marcos de referencia y después empieza a presentar errores y necesita ser corregido. Entonces, creo que la parte más rica de nuestra actividad puede estar en esa transformación o en esa construcción del modelo en forma particular del estudiante, porque ahí es donde uno puede desarrollar, ¿sí?, los diferentes procesos cognitivos y el pensamiento científico. Ahora, pasando a la otra visión, ¿sí?, opuesta a la ciencia como dogma, nosotros nos encontramos una visión que va en la línea esta que les comentaba de la ciencia como recorrido y el rol, por supuesto, posicionado como central cuestionador. Cuando ya nosotros estamos en el aula, tenemos que pensar en la curiosidad, en el no creer en todo lo que se les propone a los que el estudiante no crea en todo lo que nosotros les proponemos. Entonces, este tipo de situaciones pueden y deben generarse a través de preguntas, ¿no? En las cuales el estudiante se transforme en, bueno, el protagonista. ¿Y qué vamos a lograr con este tipo de preguntas, de cuestionamientos que lleven, bueno, al experimento, a la duda, a procesos más complejos? Bueno, justamente trabajar sobre estas habilidades del pensamiento científico, que por supuesto van a ser las que van a construir la mirada científica del mundo, ¿no? El no quedarnos con una única respuesta y tomarla como válida, ¿sí? Y seguir transitando la vida de esa manera, sino pensar, bueno, ¿y si esto fuese de otra manera? Que reiteramos prácticamente todos los días, que son las necesidades que tienen nuestros estudiantes para el futuro en el cual se encuentran, un futuro que es un hoy que es cambiante, al cual ellos necesitan responder de diferentes maneras, y si nosotros los enseñamos a no cuestionar, ¿sí?, la respuesta, a no cuestionar el planteo, cuando las cuestiones cambien, ahí se enfrentan a la dificultad de no tener elementos para hacerlo. Entonces, como ustedes muy bien lo saben, no transmitir verdades absolutas, aprender a hacer preguntas, la pregunta y la reflexión como motor, ¿sí?, para enseñar y para aprender, en lugar de usar experimentos para confirmar, ¿sí?, experimentos para construir, aunque no salgan bien. Y yo siempre recalco el hecho de que los experimentos no tienen por qué salir bien y cuando no salen bien encontramos como la semillita, el germen para desarrollar la mayoría de las habilidades, porque el intentar explicar por qué las cosas salen mal es de un nivel de dificultad mucho mayor que ver que salgan bien, ¿sí? Entonces, yo creo incluso, y lo practico en el laboratorio, bueno, que algún equipo trabaje sobre una experiencia en la cual todo está dado para que salga correctamente y otro equipo, ¿sí?, trabaje la misma experiencia con algunas dificultades o con algunas trampas. Y ustedes dirán, va, pero, o sea, no quieres que vean las cosas tal cual. Y no, no quiero, porque quiero que puedan explicar por qué el otro equipo sí vio determinado fenómeno, por qué ellos vieron otro, por qué los datos, ¿sí?, están arrojando incongruencias y cómo se puede explicar eso. Entonces, Bachelard plantea que todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, pero si no hacemos preguntas, no vamos a generar conocimiento científico y eso, siempre pensar que nuestros estudiantes pueden ser y tienen el derecho a ser los futuros científicos de nuestro país y de otros lugares del mundo. Entonces, esta concepción de ciencia como recorrido constituye, como dicen las autoras, un recorrido formativo en el cual el estudiante atraviese ese recorrido con problemas reales, con explicaciones válidas, determinando de dónde proviene el error, transformándolo en un protagonista y
por supuesto, implica recorrer un camino mental, ¿sí? No memorizar las respuestas, no ir a lo ya dado, aunque en estos últimos meses, desde que diseñamos la ponencia hasta ahora, yo he estado observando, ¿no?, cómo estamos o vamos a enfrentar desafíos adicionales con respecto a las inteligencias artificiales y cómo los caminos mentales van en detrimento de, sí, con estas inteligencias que están ahí todo el tiempo a disposición, a las cuales les preguntamos, o los chiquilines les están preguntando tanto que están como pensando por ellos. Entonces va a ser un desafío muy grande de ahora en más solucionar, ¿no?, ese debate con la inteligencia artificial y con el pensar por mí. Entonces, todos estos aportes nos marcan una frontera entre la ciencia como dogma y la ciencia abierta. Yo les dejé, si bien no es la intención de hacerlo con ustedes, la propuesta de taller que nosotros les propusimos a los colectivos que participaron y contarles un poquito. Nosotros les pedimos que ellos pensaran un ejemplo en su área de estudio sobre un abordaje de una temática reflejando una visión dogmática y una visión abierta, que es un ejercicio interesante cuando uno planifica sus clases. Y yo muchas veces les cuento a los estudiantes cómo aprendí yo determinadas leyes o determinadas temáticas en ciencias y cómo nosotros las abordamos, para que ellos también tengan acceso a estas visiones de que no siempre, ¿sí?, las clases, sobre todo en formación docente, bueno, en el magisterio, en el profesorado, es muy interesante hacer este planteo de cómo podemos diseñar un abordaje eh, prevaleciendo una visión o prevaleciendo otra, ¿no? Y acá hay un punto clave que nosotros le sugeríamos, que era integrarse por áreas, pero de diferentes, bueno, regiones, ¿no? O sea, esto era pensado en que ellos integraran áreas diferentes de conocimiento y, por supuesto, distintos estudiantes de distintos lugares, ¿no? Ahora, algunas sugerencias, pasando a lo didáctico, Bachelard dice que hay un potencial en la pregunta, ¿sí? Entonces, el diseño de preguntas, que yo, si bien didácticamente podemos hablar de preguntas investigables, de preguntas problematizadoras, sin caer en ninguna de ellas, hablo de la pregunta que guía el diálogo, ¿sí? Y la escucha del estudiante de sus respuestas y la repregunta. Ese diálogo que se genera en las clases que desestructura el pensamiento, que le quita la linealidad de ir a la respuesta, digamos, a la primera respuesta, a la más fácil. Nuestra tarea, dice Grisales Franco, es no solo enseñar el contenido, sino enseñar las formas de pensamiento a través de ese contenido, o sea, enseñar el método. Denme un segundito, que tuve una visita. A ver, fuera, fuera, anda fuera, anda fuera. Bueno, como les decía, nuestra tarea no es solo enseñar el contenido, sino enseñar las formas de pensamiento a través de ese contenido. Y uno de los aspectos más importantes, a mi entender, es el de la transposición didáctica. Y acá, por eso el título de la ponencia, del saber sabio al saber enseñado. Y muchos autores hablan sobre la transposición didáctica y el rol que juega en nuestros diseños, en nuestras intervenciones. Yo creo que es el aspecto más importante del diseño de una clase, es la transposición didáctica. Porque hay algunos autores que dicen que hay que rebajar el contenido. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de rebajar el contenido, sino que el docente lo que necesita hacer es una traducción del contenido, ¿sí? A un saber comprensible y formativo para el público que está del otro lado, para ese otro que es mi estudiante o que es mi compañero, ¿sí? En el caso de cuando trabajamos con futuros maestros o con futuros profesores. Ese contenido tiene un valor formativo en sí mismo. Entonces, más allá del dato, ¿sí?, es necesario extraer, bueno, cuál es el valor de ese contenido, aquello que va a ser importante y significativo para la otra persona. Y Chevalar dice que
el saber enseñarse tiene que sufrir transformaciones para convertirse en un objeto de enseñanza. Y nosotros los docentes nos tenemos que empezar a posicionar o vernos como intelectuales con la capacidad de transformar ese saber en un objeto de enseñanza. Yo miro acá y veía recién que estaba Jorge, que fue mi estudiante de la práctica docente, y uno de los consejos que yo le di cada vez que él iba a dar una clase o pensar una clase era, bueno, mira, tenés que sentarte e ir hasta el fondo del contenido, o sea, desarmarlo de tal manera y adquirirlo de tal manera, ¿sí? Que tú puedas jugar con él y llevarlo para el lado que necesites. Y obviamente esto implica un esfuerzo intelectual por parte de los docentes, que muchas veces creo que es lo que más nos dificulta la tarea por la falta de tiempo, que uno va a diseñar una intervención didáctica y no tiene tiempo. Y además en la formación, como todos sabemos que es inicial, ¿sí? No tenemos el suficiente acceso a los contenidos, a las ideas, hasta el hueso, como le digo yo, y después tenemos que seguir profundizando y profundizando. Y adquirir no solo, como dicen los autores, el contenido, sino todo ese proceso de construcción, lo que tiene que ver con la historia, ¿sí? De la ciencia, con todos esos devenires, con todos esos trasfondos que involucran la construcción de ese conocimiento científico. Entonces, creo que en esta traducción de los contenidos, ¿sí? Es donde nosotros realmente podemos posicionarnos y generar una práctica después educativa mucho más valorable para el estudiante, por supuesto pensando en los procesos cognitivos que ellos van a generar o desarrollar. Entonces, una de las últimas sugerencias, y acá vamos a ver dos ejemplos, yo solo voy a aportar uno de ellos porque es el que más utilizo, utilizar la historia de la ciencia como oportunidad, ¿sí? Como oportunidad en el aula. ¿No es necesario el experimento? No lo voy a poder realizar. Muchas veces los experimentos, ¿quién puede realizar el experimento que les mostré hoy de la lámina de oro? Nadie. Lo pueden realizar en algún laboratorio de avanzada y así con muchas experiencias que yo no voy a poder traerlas al aula y que a veces un video no tiene tampoco el mismo valor o el mismo peso y no es siquiera necesario. Entonces, la historia de la ciencia se configura como una oportunidad para enseñar ciencias naturales. Y acá hay dos historias con muchas oportunidades. Yo utilizo la del estómago del doctor Dumont, que relata, yo lo utilizo en formato de cuento con mis estudiantes, que relata, bueno, un hecho verídico que ocurrió con un vendedor de pieles que sufrió un accidente en el cual él quedó, pensaron que iba a morir, pero el doctor Beaumont le salvó la vida, pero se le generó en el estómago una fístula abierta, ¿sí? Un agujero en el estómago, en el abdomen. Entonces, el doctor vio la oportunidad de realizar una investigación en el paciente. Esa investigación tiene que ver con el proceso de digestión. Entonces, el doctor Beaumont lo que hacía era con hilitos, ¿no? Sumergir distintas muestras de alimento. Entonces, pedacitos de pan, pedacitos de queso, y luego hacer la extracción de ese alimento y de los jugos gástricos, luego al principio y al final, luego de un tiempo de dejar ese alimento suspendido en el agujero, porque básicamente era eso, un agujero, un orificio en el abdomen. Entonces, algunas de sus conclusiones tienen que ver justamente con el rol de los jugos gástricos, con el papel de las enzimas, con la naturaleza del pH, ¿sí? De los jugos gástricos y en qué momento ¿sí? Cambiaba bruscamente. Entonces, a la luz de esta experiencia, que es una experiencia que fue en realidad una oportunidad, no era algo que se podía hacer, porque estamos pensando que no le podemos hacer, bueno, no podríamos hacerle un agujero a una persona en el estómago para ver cómo ocurre la digestión. Estamos hablando del año 1820, por lo tanto, técnicas no invasivas para ver lo que ocurre en el interior no existían. Entonces, otro de los aspectos de la historia que cuenta, bueno, este vendedor de pieles a raíz de este accidente quedó sin trabajo
y no pudo trabajar más, obviamente no podía desplazarse, sus desplazamientos eran pocos en principios, y bajo la promesa del doctor Beaumont de cerrarle ese agujero, ese orificio, esa fístula, es que él accedió a todas estos experimentos que fueron realizados por su persona. El doctor Beaumont lo tomó como, bueno, como, digamos, como tareas, le asignaba algunas tareas que podía realizar, le pagaba por ello, le pagaba, le daba casa y comida. Sí, ese era el pago que aparecen en los escritos o en los relatos de la época. Entonces, fíjense cómo, y esto es lo que trabajamos con los estudiantes, ¿no? Toda la situación y los debates éticos que se generan detrás de esta generación de conocimiento por parte del científico. El científico vio una oportunidad, ¿sí? De acceder a una realidad o a un diseño experimental que de otra manera no podría haber accedido. Y por otra parte, el experimento duró 8 años, no fue una experiencia de un día, fue durante 8 años que San Martín estuvo en una relación de dependencia y bueno, ellos tuvieron varias idas y vueltas porque San Martín no quería seguir ahí, pero indudablemente, y mis estudiantes cuando leen el cuento dicen, bueno, pero le pagaba por eso, dice, es como ahora en los ensayos clínicos, le pagaban por acceder a esos experimentos. Bueno, una cosa es, dicen otros, pagarle y otra cosa es estar en una situación de dependencia con otra persona que utiliza tu cuerpo para estos experimentos. Entonces, fíjense cómo este relato nos sirve no solo para trabajar o abordar todo lo que tiene que ver con el proceso de digestión, con las enzimas, con el pH, bueno, con todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos, ¿sí? Pero nos sirve básicamente, y para mí el valor más importante que tiene esta historia, justamente es para establecer cómo se genera ese conocimiento científico, cuáles fueron los procesos que hubo detrás, ¿sí? de esto que hoy damos como válido, que todos saben que, bueno, que los jugos gástricos, que las enzimas, sí, buenísimo, pero en realidad cómo llegamos a estas ideas que hoy en día en nuestras aulas transmitimos o en nuestras aulas diseñamos experimentos para verificar, tal vez en un vasito con enzimas, con, bueno, y con el hígado y con el agua oxigenada, pero en realidad todo esto que nosotros hoy en día damos por asumido, el proceso que atravesó para validarse o para generarse. Entonces, en esta historia, bueno, después acá mi colega Ana, que es profesora de biología, trabajaba también con este experimento de Barry Marshall, que tiene que ver justo con en sí con la acidez estomacal y la gastritis, que había una creencia de la gastritis que solo se debía a enfermedades o emocionales o dietéticos, que una persona tenía gastritis únicamente debido a esos dos factores. Entonces, ¿qué pasaba? La receta era de medicamentos, digamos, que tenían que ver con, bueno, antidepresivos, ansiolíticos para controlar la gastritis o la acidez estomacal reiterada. Y en realidad este médico, a través de una autopsia, de varias autopsias, observó la presencia en ciertos pacientes de una bacteria y esos pacientes sufrían de gastritis crónica. Entonces, él hizo una solicitud para hacer un estudio médico que tenía que ver justamente con una bacteria, con un cultivo, y la gastritis para verificar esta idea que él tenía de que la gastritis no solo se generaba por aspectos dietéticos o emocionales, sino que podía también generarse por la presencia de una bacteria y no fue autorizado ese estudio clínico. Se le negó rotundamente la posibilidad de realizarlo, entonces por eso dice el experimento más arriesgado, porque Marshall bebió un cultivo de las bacterias y en pocos días desarrolló la gastritis, esa que él, bueno, había, bueno, esas bacterias que había visto en otros pacientes. Entonces, fíjense cómo acá también podemos, y
Ana contaba, mi colega, que uno de los debates que se genera en este caso es, bueno, cómo no lo dejaron llevar adelante ese estudio. Y bueno, si pensamos en lo que hablábamos recién del experimento de Vimont, del doctor, bueno, en realidad creo que es una decisión adecuada, que no dejar a un científico realizar cualquier estudio clínico en pos de desarrollar un conocimiento o un modelo que él da como o tiene la intención o la idea de que puede ser cierto para validarlo. No es que puedes utilizar cualquier sujeto de prueba. Yo creo que la negación ahí, los estudiantes mencionan que sí, que está bien que no lo hubiesen dejado, y bueno, y otros dicen, bueno, pero se utilizó a él mismo. Entonces ahí se generan algunos debates nuevamente sobre cómo se genera el conocimiento científico, si antes, porque acá estamos hablando en el año 1820, y en la actualidad, o sea, no es súper nuevo esto, pero estamos hablando más cerca, en 1900, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿sí? Nosotras creemos que la reflexión histórica, epistemológica de una disciplina, ¿sí? Es indispensable para su enseñanza. Cuando nosotros posicionamos estos eventos y pensamos sobre ellos y todas las implicancias que tuvieron, creemos que fortalece, ¿sí? Sustancialmente el proceso educativo. Entonces, como dice Gonzalo Villate, la enseñanza de un saber disciplinar, lejos de ser la transmisión, discurre en la comprensión epistemológica de su fundación, o sea, cómo fue constituido, cómo se llegó a ese enunciado que uno recorta y que pretende abordar con los estudiantes. Finalmente, y no quería dejar de comentarlo, aquí en esta presentación que yo les voy a hacer llegar, aparecen, bueno, los textos que tomamos como referencia para diseñar esta ponencia, y entre ellos aparece el de Melina Furman, una autora que lamentablemente perdimos este año, pero que no queríamos dejar de revalorizar sus ideas y los aportes didácticos para una enseñanza de las ciencias naturales, ¿sí? En una concepción más humanista, más realista, ¿sí? Y no tan alejada, que fue, por ejemplo, en la que yo puedo decirlo tranquilamente, me formé yo y muchos de ustedes seguramente en esa concepción positivista de la ciencia. Parece que Melina tuvo aportes a través de sus libros, de enseñar ciencias naturales, ¿sí? De pensar distinto, bueno, de sus charlas, bueno, los múltiples artículos que ella escribió, muchos aportes e ideas para que nosotros a través de distintas dinámicas podamos incorporar estrategias en el aula que nos permitan, bueno, hacer visibles justamente todos estos procesos en los cuales se genera el conocimiento científico y que son los que pueden despertar justamente la motivación, ¿sí? Y el interés de los estudiantes por querer, ¿sí? Dedicarse a la ciencia. Entonces no quería dejar de resaltar que nos parece una autora a la cual tenemos que mantener vivas sus ideas y sus propuestas, a pesar de que ella ya no esté con nosotros. Por aquí fui yo, traté de hacerlo corto porque, repito, valoro muchísimo que estén aquí un sábado y no quería extenderme mucho, por eso que fui medio rápido en la propuesta. Muy lindo, la verdad que muy interesante, da para pensar bastante. Yo, por ejemplo, ahora que mostraste cuando estabas hablando de Rutherford, me acordaba de que cuando trabajo algo de núcleo, le traigo como disparador la imagen de Homero Simpson cuando trabaja en la fábrica, que aparece el símbolo, y justamente lo hago reflexionar sobre ese modelo, si es el actual, porque aparece en todos lados y los medios tienen su trabajo también, ¿no? Porque si te aparecen los dibujitos animados, te aparecen en todas las partes ese modelo, lógicamente que ellos lo incorporan, pero justamente nuestra tarea Refuerzan. es traerlo y hacerlo ver que, bueno, que ese modelo está bastante viejo, que no es el actual, que capaz sirve para muchas cosas, pero que no es el actual, que sepan. Entonces y la parte histórica siempre es algo que en lo personal me gusta también para atraparlos, ¿no? Porque
con esos ejemplos puntuales a veces, no solamente de los experimentos, sino de otras cuestiones, generan una motivación linda, que es la que a veces precisamos para competir con lo nuevo que tenemos, como los celulares y todo eso. Entonces, me parece que es una herramienta muy válida y bueno, muy interesante. Así que bueno, en lo personal, te agradezco mucho, la verdad que muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que eso que tú decías de la imagen, de los íconos, y siempre conversamos con los estudiantes del marketing, ¿no? De cómo el marketing colabora a mantener fijas, ¿sí? Como tú decías, este modelo en este caso, y así con montones de ideas, porque yo siempre cuestiono el tema de la teoría de los 4 elementos, ¿no? Y uno mira en la línea de tiempo la vigencia que tuvo la teoría de los 4 elementos y qué hay detrás. Y bueno, detrás hay en realidad pensadores, ¿sí? Con mucha influencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no se cuestionaba la teoría de los 4 elementos? Bueno, porque había detrás alguien que la fortalecía y que no se cuestionaba. Entonces, fíjense cómo uno mira y les hace trazar a los gurises y nosotros siempre nos reímos por la cantidad de años en la cual no aparece nada. Entonces, y son lindos ejercicios para pensar, ¿qué pasó acá? ¿Nadie estaba haciendo nada? Y también ahí hay algunos otros temas que tienen que ver con con las publicaciones, también que eso son lindos debates hoy también con chicos más grandes, creo que un poco más adultos, del hecho de la publicación y el valor que tiene la publicación a nivel intelectual y a nivel de esto que decía la compañera al principio de la validación, ¿no? De muchas veces cómo el conocimiento a través de las publicaciones, ¿sí? Se valida y se está transformando en eso que antes era el poder o el prestigio que tenían ciertos pensadores. Ahora la revista o ciertas revistas están generando un poco eso, que entendemos, ¿no? Uno entiende que la revista, que la publicación es fundamental, pero bueno, a veces también mirando a lo lejos, capaz que en publicaciones de a 10 o 15 años, uno dice, bueno, pucha, estamos igual en realidad. No estaba correcto lo que se publicó acá o a la luz de nuevas evidencias, había muchas correcciones para hacer. Entonces creo que esto es una constante en la historia de la ciencia y creo que así es como tendríamos que pensarla, ¿no? Como el hecho de, bueno, esto es tiene una validez que es provisoria. ¿Por qué? Bueno, porque es en este momento, porque responde a estas personas tienen una historia, tenían una intención, que yo no lo hablé en ningún momento, más allá de que en el caso del doctor ahí hay una clara intención, pero hoy también hay intenciones en el conocimiento, en lo que se está estudiando. Y está bueno que los chicos o que nuestros estudiantes y que nosotros mismos sepamos que hay intenciones en lo que se investiga y en lo que no se investiga. Yo creo que los debates epistemológicos son de lo más interesante que podemos traer al aula y que sí, y que a los gurises les gusta saber de la historia, les gusta saber del trasfondo, pero bueno, es un desafío para nosotros como docentes, además de todo lo que tenemos que pensar hoy en día, tener tiempo a veces para leer o para interiorizarnos de qué pasó, cómo pasó, quiénes eran, qué relación tenían, qué vínculo. Entonces, pero yo creo que hay un potencial en ese trabajo y en ese espacio.